Hola a todos, qué lindo encontrarnos acá, aunque no es presencial. Bueno, ya será, ya será. Ya será. Pero bueno, nada, estamos muy contentos de tener a estos dos grandes que trabajan muchísimo en lo que es esclerosis múltiple. Y bueno, y les voy a contar un poquito, me imagino que todos lo conocen, pero vamos a contar que Jorge es médico neurólogo, jefe del Servicio de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielinizantes de FLENI, cofundador de CIEN, vicepresidente del Comité Científico de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Y Adriana Carrá es nuestra directora médica, es board member también del Comité Científico de Esclerosis Múltiple de la Federación Internacional, está en el Hospital Británico y en Neurociencia de Fundación Favaloro. Muchas gracias por este encuentro, por permitirnos conocer un poquito más de todo esto. Justo hablábamos con Adriana y con todos que es un tema súper interesante, que tenemos muchas consultas, que surgió esta nota en Infobae, hará 2 semanas más o menos, y que nos parecía súper importante poder tener de primera mano esta información y que nos cuenten un poco de qué se trata de manera sencilla y aprovechar a preguntarles. Las preguntas que las escriban por chat, porque es la única manera que vamos a poder conocerlas, ¿sí? Jorge, bueno, eternamente agradecida por este momento, por compartir esto, no, porque nunca tenemos pocas oportunidades de encontrarnos así que muchas gracias. El tema surgió porque, bueno, no solo por la nota del diario que le dio mucha difusión, sino porque hace tiempo que estamos con este concepto de la microbiota y su impacto en enfermedades inmunológicas. Y me gustaría que nos expliques qué es la microbiota, qué llamamos microbiota y cómo surgió esta idea de su relación con las enfermedades inmunológicas. Bueno, en primer lugar, uno tiene que hacer una diferenciación. Hay dos términos. Uno es microbiota y el otro es microbioma. Son muy parecidos, pero a veces lo pueden encontrar distinto y entonces surge confusión. Microbiota es el conjunto de gérmenes que existen, en este caso, en el intestino, en el tracto digestivo del individuo, con el cual el hombre durante miles de años aprendió a convivir. O sea, son huéspedes normales, habitualmente son huéspedes normales del intestino de un individuo sano. Eso es microbiota. La microbioma o el microbioma es los gérmenes más los genes de esos gérmenes más lo que producen esos gérmenes, que nosotros los llamamos metabolitos, o sea, las sustancias que producen esos gérmenes, que a veces son tóxicas y que vamos a ver en algunas circunstancias son beneficiosas. Entonces, microbiota es solamente los gérmenes, y microbioma suma una serie más de variables que están en relación directa con esos gérmenes. ¿Cómo surgió esto? Hace bastante tiempo que la gente viene pensando en que, bueno, no solamente la esclerosis múltiple, sino también en otras enfermedades autoinmunes, o incluso en algunas enfermedades infecciosas. Las bacterias buenas, vamos a llamarlas buenas, juegan un rol importante en la, y también esto entre comillas, educación del sistema inmune. O sea, parecería ser que los glóbulos blancos, que por un lado pueden ser dañinos para el organismo, ustedes saben que en el caso de la esclerosis múltiple, la consideramos una enfermedad mediada por un grupo especial de glóbulos blancos que se llaman linfocitos, de alguna manera se educan para ser buenos y convivir con el individuo y a veces protegerlo, y otras veces se educan mal, son mal educados, y entonces lo que hacen es atacan, en nuestro caso, el sistema nervioso y destruyen la mielina. Hay múltiples enfermedades que se han relacionado con el microbioma y con la microbiota, desde la esclerosis múltiple, el Parkinson. Antes de este artículo nuestro surgió o se publicó también un artículo relacionado con el rol de la microbiota en el Parkinson. Hay evidencias de que pueden ser útiles estas bacterias buenas en el tratamiento de algunas infecciones del colon cuando los antibióticos no tienen ninguna posibilidad de frenar la infección, y entonces es como que
el sistema inmune se educa en el intestino, hay zonas específicas del intestino que se llaman placas de Peyer, y esas placas de Peyer son como si fueran ganglios, no son exactamente, pero para hacer la analogía, que ustedes la entienden, son ganglios linfáticos que están en el intestino. Y ahí es donde se educan los glóbulos blancos. Si salen buenos, convivirán con el individuo, si salen malos, tendremos enfermedades. Eso es, a grosso modo, lo que sucede. No, bien, bien claro. Ahora, ¿se entiende esto por qué se gatilla, digamos? ¿Hay algún factor que haga que en algún momento de nuestra vida esta microbiota o, digamos, se active como para desarrollar enfermedades? ¿Hay algo epidemiológico? ¿Hay algo...? No, no conocemos específicamente una causa que la torne más hacia la malignidad que hacia o mantener la benignidad. O sea, en estado normal el individuo tiene bacterias que lo protegen incluso de algunas infecciones. Como les dije antes, hay enfermedades del colon que cuando no responden a los antibióticos, después les voy a contar una experiencia no muy agradable, un poco chanchita, digamos, para esto, pero que hace que el individuo que no respondía a los antibióticos, con un trasplante de materia fecal, por eso le digo que es un poco chanchita, de un individuo sano, pueda llegar a controlar esa infección que no había respondido a ningún antibiótico. O sea que evidentemente hay un grupo de bacterias que son protectoras, un grupo de bacterias que son agresivas, lo que no sabemos cuál es el desencadenante. La esclerosis múltiple, en nuestro caso, sabemos que tiene múltiples factores desencadenantes. El déficit de vitamina D, el tabaquismo, la posibilidad de que la irradiación ultravioleta, montones de factores ambientales, entre ellos la composición de la microbiota. Pero no sabemos cuál es el gatillo. Ahora, ¿podría existir la posibilidad que este tipo de tratamientos, como vos decís, chanchitos o utilizando probióticos, pueden ser utilizados en un futuro para la enfermedad? Digamos, ¿existe esa hipótesis o hay estudios que están en curso? Sí, de hecho hay dos estudios fase 1. Los estudios fase 1 son los que testean la seguridad de un determinado fármaco, de una determinada intervención terapéutica. En el caso de la enfermedad del colon, es relativamente aceptable que un paciente sea estudiado con colonoscopías periódicas. Entonces lo que se hace es, en ese momento, lo que se le hace, además del estudio de la colonoscopía, se hace lo que nosotros llamamos un trasplante de materia fecal. Ese trasplante de materia fecal de un individuo sano puede hacer que enfermedades infecciosas, como le dije antes, o enfermedades inflamatorias del colon, como es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, puedan llegar a ser controladas. Ahora, en los pacientes con esclerosis múltiple, hacer colonoscopías periódicas no resulta ético. Con lo cual, lo que se está haciendo en estos dos ensayos fase 1, uno que está corriendo en San Francisco y uno que está corriendo en Boston, se encapsulan las bacterias que sabemos que son protectoras, y son protectoras porque producen una serie de ácidos grasas, que son inhibidoras de la respuesta inmunológica. Entonces, las bacterias que son capaces de producir esas grasas se encapsulan en cápsulas y se las da al individuo por vía alta. Se la toma como si fuera una cápsula de cualquier otro medicamento. El tema es que sabemos que la mayor protección el grupo de bacterias que más protege al individuo están localizadas en el colon. Las bacterias que están localizadas en el intestino delgado, anterior al colon, en general no son tan buenas, son las que están descarriladas, las que producen patología. Con lo cual, todavía no sabemos si lo que se le da al individuo por vía alta llega adecuadamente al colon. Distinto es cuando se hace una colonoscopía, se le da la materia fecal del individuo sano, y entonces ahí estamos seguros de que estamos actuando o trabajando en el colon. Esto surge de algunos experimentos en modelos animales. ¿Qué se hizo? Se tomaron animales en donde los deplesionaron de todo germen que pueda tener el intestino. Se llaman animales germ-free, libres de gérmenes.
A esos animales se les trasplantó materia fecal de mellizos univitelinos, vale decir, mellizos unicigóticos, vale decir, tienen exactamente la misma composición genética, surgen de un solo huevo cigotal. Uno que tenía esclerosis múltiple y el otro que era un individuo sano. Cuando al animal de experimentación le transfieren materia fecal del paciente que tenía esclerosis múltiple y después tratan de inducir un modelo animal que se llama encefalomielitis autoinmune experimental, ese animal reacciona con un cuadro clínico que es parecido a la esclerosis múltiple. Si le transfieren la materia fecal del mellizo sano, esos animales difícilmente desarrollan la enfermedad, y si la desarrollan la hacen en un nivel muchísimo más bajo que lo que la hacen los animales que recibieron materia fecal del individuo que estaba infectado, que estaba afectado por esclerosis. Eso fue el primer paso. En Alemania, en Max Planck, juntaron 71, no sé cómo lo consiguieron, de toda Alemania, 71 pares de mellizos univitelinos, de los cuales uno tenía esclerosis múltiple y el otro no la tenía. ¿Por qué esto? Porque así se aseguraba de que la variable genética no jugara un rol en el desarrollo de este experimento. Entonces, a partir de ahí es que se empezó a pensar, y a través de vuelta de los antecedentes que teníamos en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn, que son dos enfermedades del intestino, del colon, se empezó a pensar de que tal vez el trasplante de materia fecal podría llegar a ser una alternativa. Nuevamente, como no es posible hacer colonoscopía periódica en los pacientes con esclerosis múltiple, se los da por vía alta. Y una nota de color, para que se entretengan un rato, en Harvard hay un señor que produce cantidades industriales de estas bacterias buenas. Entonces, todo el mundo está juntando la materia fecal de este señor para separar las bacterias y encapsularlas y dárselas a los pacientes. Es un dador de materia fecal el señor. Un donante. No es un donante de sangre, sino un donante de materia fecal. Es un poco chancho, todavía no estamos en una hora para almorzar, para cenar, perdón, pero... Lo podés decir. Lo podemos contar por ahora. Y aparte el tema es ¿qué vamos a hacer? No lo podemos evitar, ese es el tema. Jorge, hay una pregunta acá, dice Andrea, ¿hay algún estudio que determine cómo está mi microbiota? Yo entiendo si lo podés, digamos, como si fuera un marcador, cómo está la microbiota y en base a ese resultado, digamos, tomar un camino. Bueno, nosotros estamos involucrados en un consorcio donde somos 12 centros. En esos 12 centros lo que hacemos es, tomamos materia fecal del paciente y de un control genéticamente no relacionado, que generalmente es el esposo o la pareja o el conviviente, en donde vive en el mismo ambiente, puede o no tener la misma dieta, y lo que hacemos es, tomamos la muestra en materia fecal, y este es un consorcio que está liderado por un argentino, Sergio Barancini, en San Francisco, y de ahí se separan las bacterias. Lo que observamos hasta ahora, y esto es un papel que está por salir, un artículo que está por salir a partir del 15 de septiembre, o sea, en una semana, el estudio estaba planeado para reclutar 2.000 pacientes y 2.000 controles. ¿Por qué tanto? Porque tiene muchas variables, desde las distintas medicaciones que reciben los pacientes hasta si tienen alguna otra enfermedad o si han tomado o no previamente antibióticos o si han tomado o no previamente corticoides. En esos casos hay un periodo de lavado. Y la publicación, hasta el momento llevamos 1.370 pacientes. La pandemia nos frenó muchísimo. De los 12 centros se consiguieron 1.370 pacientes y 1.370 controles. Esperemos en 15 días, ya está por salir, o menos, un primer artículo donde se analizó una parte de ese total de 1.300 pacientes, que son alrededor de 670, en donde se puede ver la diferencia que hay entre las bacterias que tienen los pacientes con esclerosis múltiple y las bacterias que tienen los individuos con
que son controles. Hay un estudio muy pequeño, más pequeño, que son alrededor de 70 pacientes, que publicó Sergio, y otro en paralelo que publicó el grupo alemán de Max Planck, donde ellos también demostraban que había variabilidad en el tipo de bacterias que tiene un individuo normal versus lo que tiene un individuo con esclerosis. El problema de esos, problema entre comillas, fueron pioneros esos estudios, pero ahora lo que quisimos hacer es ir un paso más arriba y tratar de quitar todas las variables que puedan ser confundidoras. Por ejemplo, los distintos tratamientos que pueden recibir los distintos pacientes. Claro. Entonces, sabemos que los pacientes con esclerosis múltiple tienen un microbiota que es distinto al microbiota que tienen los individuos controles. Y en base a estos primeros datos, parecería ser que el factor que más impacta en ello es la dieta. Porque la microbiota nuestra en Argentina es muy diferente de la microbiota del grupo de España, y claro, es diferente eso te iba a preguntar, claro. Es diferente a la del grupo de Estados Unidos. Y la Eso rural hace es diferente a la nuestra, digamos. Totalmente, la son microbiota diferentes rural. entre sí, pero de todas las variables que se analizaron, parecería ser que la dieta es la más importante. Ahora bien, eso plantea que a futuro uno pueda regular la microbiota. Esto no va a ser la cura de la enfermedad, va a ser un complemento de los tratamientos que habitualmente se reciben. Eso tiene que quedar claro, esto no cura la enfermedad, esto lo que hace es complementa los tratamientos que habitualmente cada uno de ustedes está recibiendo. Entonces, ¿cómo lo puede regular uno? Y puede usar la dieta que favorezca el crecimiento de las bacterias buenas, puede usar antibióticos que mate las bacterias malas, puede usar lo que se llaman probióticos. Hay gente que está diseñando probióticos específicos. Probióticos en realidad es, yo voy a dar un nombre comercial, el Actimel que ustedes pueden llegar a consumir es un probiótico. Eso tiene una cantidad de bacterias que sabemos que son bacterias buenas. Bueno. Entonces, hay gente que está diseñando probióticos destinados a enriquecer de bacterias buenas el intestino. Entonces, esas son las tres modalidades que pensamos que a futuro pueden ayudar a potenciar la acción de los tratamientos. La dieta, la utilización de antibióticos que maten las bacterias malas y los probióticos que tienen que diseñarse de acuerdo a que definamos muy claramente qué bacterias son buenas, qué bacterias son malas. Claro, y cómo llegás a identificarlas en la población, ¿no? Bueno, digamos, sí, va a haber, por eso creemos que 2.000 pacientes es un número, si bien interesante. es un número interesante. Pensá que hace 5 años que estamos con esto, nos puso un freno terrible la pandemia, pero bueno, seguimos adelante. Nosotros a lo mejor reclutábamos antes 14 pacientes cada mes y ahora estamos reclutando 3, 4, 5 en el mejor de los meses. Y a todos los centros le pasa lo mismo. De hecho, inicialmente éramos 6 centros nada más, y se fueron agregando algunos centros de Estados Unidos, y se fueron agregando algunos centros, algún centro de Canadá, para tratar de completar el enrolamiento más rápido. Básicamente porque se necesita mucho dinero para hacer esto. Esto es un estudio muy costoso. Y para que tengan idea cómo se solventa, esto es la donación de una familia que un día fue a la Universidad de California, San Francisco, habló con Steve Hauser, que es el jefe de neurología, y le dijo, yo quiero colaborar en desarrollar un estudio que mejore el tratamiento, que complemente el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces Steve Hauser le abrió una carpeta y le dijo, yo tengo el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, el plan E. ¿Dónde quiero poner la plaza? La puso en el plan este, y es una familia que inicialmente iba a sustentar el estudio por 3 años, llevamos 5 y nos sigue sustentando, porque entendieron que el tema de la pandemia fue un factor de freno como para poder llegar al objetivo que estaba comprometido. Hay una pregunta también de Andrea que dice, ¿las bacterias de Actimel, por ejemplo, son buenas para todos o estos probióticos pueden ser dañinos? No lo sabemos, pero en principio, no lo sabemos a ciencia cierta, porque no se han analizado específicamente las bacterias del Actimel,
pero creemos que no tienen impacto sobre el curso de la enfermedad. Pueden tener impacto sobre otras variables, como pueden ser acelerar el tránsito intestinal en pacientes que tienen constipación crónica, pero no sabemos si son, digamos, Actimel es un producto local. Para estudiar esto se necesita una tecnología muy avanzada. Y entonces no sabemos qué tiene el Actimel, pero suponemos que no es malo. Uh-huh. Está. Hay Hay otra pregunta que llega que dice, ¿hay alguna dieta en especial, por ejemplo, restrictiva de harinas o de azúcares que pueda mejorar la microbiota? Todavía no lo sabemos. Ustedes saben que hay mucho folclore alrededor de las dietas. Están los que dicen no como gluten, no tomo lácteos, no tomo azúcar, le saco esto, le saco lo otro. Bueno, me hago vegetariano, me hago vegano. Pero la verdad, si es cierta, no tenemos todavía una respuesta. Sí es cierto que en paralelo a este análisis de la microbiota, hay un extenso estudio genético, hay un extenso cuestionario hacia los pacientes en relación a su calidad de vida habitual o a sus costumbres de vida habitual, y entre ellos hay un extensísimo cuestionario sobre la dieta. Con lo cual creo que al finalizar el estudio podremos ver qué pacientes tenían determinadas bacterias y cuál era la dieta que tenían, versus lo que tenían otro tipo de bacterias, qué tipo. El grave problema de esto es que llegar, porque en la taxonomía, en la clasificación de las bacterias, hay múltiples niveles. Entonces, habitualmente uno se queda con el primer nivel, el segundo nivel, y hasta ahí llegó. Llegar hasta el sexto, séptimo nivel, que es el más fino, como para poder identificar realmente qué tipo de bacteria existe, bueno, eso implica una tecnología que es costosa, no está disponible en todos lados. Por ejemplo, ustedes seguramente, más de uno de ustedes, habrá tenido infecciones urinarias con Escherichia coli. Y le habrá dicho su médico, bueno, tiene una infección urinaria por Escherichia coli, tómete antibiótico. Pero no todas las Escherichia coli son iguales. O sea, la Escherichia coli es la clasificación más alta, o el segundo nivel o el tercer nivel. Nos quedan 3 o 4 niveles por debajo. Entonces tenemos que saber con certeza, hasta el final, lo más fino posible, y para eso hay técnicas que son muy sofisticadas, que en principio eran manuales, y entonces se procesaban 12 muestras por semana, y que hoy se han robotizado. La robotización llevó a que en vez de 12 muestras por semana se puedan estudiar 150 o 100 o 80 muestras en una semana. Eso hace de que el estudio se pueda hacer mucho más rápido y tengamos resultados más rápidos. Jorge, ¿hay algo, digamos, se está haciendo algún estudio en pediatría? Porque entiendo que también los pediatras tienen un concepto del desarrollo de la microbiota bastante interesante y están apuntando a ello, ¿no? De hecho, cuando el bebé nace tienen esta tendencia del body to body, ¿no? De no sacarlo al bebé del cuerpo de la mamá inmediatamente para mantener la microbiota y la leche materna, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que se esté haciendo en pediatría y enfermedades inmunológicas? Mira, hay un estudio chiquitito de Helen Tremblay de Canadá, ¿no? y Emmanuel Gubán de San Francisco, pero es un número chiquito de pacientes pediátricos con esclerosis múltiple. Y ellos encontraron alguna diferencia entre los niños normales y los niños que tenían esclerosis múltiple. Eso en cuanto a la patología. Sí hay otros estudios, en los cuales nosotros por supuesto no estamos involucrados directamente, pero sí hay otros estudios en donde la microbiota se está estudiando en el desarrollo, porque otro de los temas con los cuales se lo ha relacionado mucho la microbiota es sobre todo con el autismo. El autismo es una patología que se la ha asociado a la microbiota desde hace un tiempo, pero nunca nadie tenía las herramientas para llegar a esto que le digo yo de la definición del sistema más fino de clasificación de las bacterias. Y hoy en día, por ejemplo, el autismo o algunas otras enfermedades del desarrollo del niño se está dando una gran importancia
y se las está relacionando mucho con el tipo de microbiota que tiene. Pero autismo va a la cabeza en cuanto a las enfermedades del desarrollo. Interesante. Aquí hay una pregunta de Noelia. ¿Qué impacto tienen los corticoides en la microbiota después, por ejemplo, del tratamiento de un brote? Y ya que hablamos de corticoides, vos tocaste el tema de los distintos tratamientos. Bueno, si nos podés explicar un poquito más el impacto de las medicaciones. Bueno, de los corticoides creemos que pueden modificarla. Por eso los pacientes que reciben corticoides tienen que estar 3 meses libres de corticoides después del ataque para poder participar del estudio. O sea, paciente que recibió recientemente corticoides no puede entrar inmediatamente. Tiene que esperar 3 meses y a los 3 meses recién puede entrar en el estudio. Lo mismo un paciente que recibió antibióticos. El invierno es terrible para reclutar pacientes, porque todos los pacientes empiezan a contraer algún tipo de infección y entonces lo fichamos y después a partir de ahí está en el paciente, a los 3 meses más tarde si quiere participar o no quiere participar. En cuanto a los tratamientos, eso es lo que más nos complica el desarrollo del estudio en el sentido de la necesidad de reclutar mayor cantidad de pacientes. Tengan en cuenta que hoy tenemos 16, 18 drogas para tratar y cada una puede tener un impacto distinto. Con lo cual, como hasta el momento no tenemos analizado la totalidad de los 2.000 pacientes, sabemos que, o creemos que no podemos decir cuál es más bueno y cuál es menos bueno. Pero la idea a futuro es que cuando tengamos la totalidad de los pacientes, tratar de identificar si los pacientes que tuvieron bacterias buenas habían recibido un determinado tratamiento y si los pacientes que tenían bacterias malas habían recibido otro tipo de tratamiento. Creemos que van a tener un impacto, porque sin duda al modificar el sistema inmune van a tener un impacto, pero no sabemos muy bien cuáles son los que van a favorecer el desarrollo de la benignidad y cuáles van a ser los que van a favorecer el desarrollo de la enfermedad. Eso lo vamos a saber cuando tengamos la totalidad de los pacientes, porque es una cuestión estadística. Necesitamos muchos pacientes porque tenemos que fraccionarlos en cada uno de los tratamientos y sacar conclusiones en base a cada uno de los tratamientos. Y esa es tal vez la razón más importante por la cual se tomó un número de pacientes tan importante. 2.000 pacientes es un montón de pacientes, teniendo en cuenta todas las variables que lo pueden excluir. Jorge, no sé si lo dijiste y se me pasó. En este estudio de los 2.000 pacientes, ¿tienen un grupo control, un grupo sin tratamiento, un grupo naïf, como para ver qué pasa después, comparar con los tratados? Inicialmente el ensayo estaba diseñado de esta manera. Era paciente más un individuo control, sano, no tenía que tener ninguna otra patología, no tenía que tener ninguna patología autoinmune el paciente, lo cual también es otra limitante, porque ustedes saben que muchos de nuestros pacientes tienen asociado a alguna otra patología autoinmune. Por ejemplo, lo más frecuente es el hipotiroidismo, pero no podían entrar. El control era su conviviente sano. Con el correr de los meses nos dimos cuenta que nos faltaba esto, que plantea Adriana. Entonces se incluyó un grupo de pacientes que se pueden ir incorporando, hoy estaremos en los 100, 150, que no han recibido ningún tratamiento. O sea, se toman todas las muestras antes de que el paciente... Antes de que empiece, y después lo comparás, claro. Exactamente. Entonces después vamos a tener ese grupo control que es muy útil, como para saber qué pasa en un paciente que no recibe tratamiento en su microbiota, comparado con los individuos que son pacientes con esclerosis múltiple, o que son controles que eran convivientes de esas personas con esclerosis múltiple. Sí, además es un dato que después va a ayudar mucho a entender todo el proceso, ¿no? Sí, seguramente, seguro, sí, seguro. Fundamental. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿el ocrelizumab tiene impacto en la microbiota? Creo que eso ya lo respondiste, que hoy no están identificados qué tratamiento tiene más impacto que Todavía otro. no, pero pensamos que ocrelizumab es uno de los que puede llegar a tener más impacto sobre la microbiota. ¿Por qué? Porque parte de estos glóbulos, parte de estos linfocitos protectores, los buenos viajan unidos a la inmunoglobulina A desde el intestino hasta el sistema nervioso central, hasta el cerebro.
para que haya el intestino es un sitio gran productor de inmunoglobulina A. Los que producen inmunoglobulina A son las células B. Las células B son las que matan el ocrelizumab, el ofatumumab, el rituximab. Todos ellos matan las células B, que son las que producen inmunoglobulina. Entonces, es probable que estos fármacos sean los que más impacto tienen sobre el desarrollo de una microbiota buena. Porque si no hay inmunoglobulina A, creemos que el transporte de esos linfocitos buenos es más dificultoso a través del torrente sanguíneo para llegar, atravesar la barrera que separa el cerebro de la sangre y llegar al sistema nervioso. Entonces, probablemente los fármacos que comúnmente se conocen como anti-CD20, entre los cuales está el ocrelizumab, sean los que tal vez tengan más impacto sobre el curso del desarrollo de la microbiota en personas con esclerosis múltiple. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿El nivel de vitamina D tiene alguna influencia en la microbiota? Se cree que sí. Vamos a verlo una vez que tengamos, los pacientes se les dosa todo vitamina D, o sea que una vez que terminemos y pongamos todos los datos juntos, veremos también qué es lo que pasa. De vuelta, hay muchas cuestiones que no las podemos responder todavía, que están planeadas para ser respondidas, pero que todavía no las podemos responder en función de que no tenemos todos los pacientes como para tener un número que estadísticamente nos permita afirmar con algún grado de certeza, o con certeza, de que esa variable tiene un impacto sobre el desarrollo de una microbiota buena o de una microbiota mala. Creemos que el déficit de vitamina D es un factor que va a jugar un rol en el desarrollo de la microbiota. Yo no veo más preguntas. ¿Vos, Joana, tenés alguna por ahí? Creo que de mi parte están todas respondidas. No, yo fui pasando, ahí me fijo de vuelta en el chat de Facebook, pero fui pasando todas. Ah, espera que no vi las del chat. No, están todas. Preguntan si las pastillas anticonceptivas pueden influir de alguna manera. Por el momento creemos que no. Por el momento sabemos que los pacientes, las personas con esclerosis múltiple, el uso de anticonceptivos está permitido. Es más, en muchos de los casos con algunos de los fármacos es mandatorio. Puede ser que no sabemos, pero por el momento parecería ser que no tiene ningún impacto. Ahí apareció que dice la vitamina D y C impactan sobre la microbiota. Es una posibilidad, sobre todo la vitamina D, bastante concreta, ¿no? La vitamina C, lo que fundamentalmente tengan en cuenta que lo que no se absorbe de vitamina C se elimina por orina. Por eso a muchas de las personas con esclerosis múltiple les recomendamos que cuando tienen infecciones urinarias a repetición, tomen un comprimido de un efervescente de vitamina C a la mañana, en exceso. 2 gramos es un exceso de lo que necesita el organismo, la eliminan por orina, acidifican la orina y limitan la posibilidad de tener infecciones urinarias. O sea que existe la posibilidad de que la vitamina C también pueda llegar a tener algún impacto. De vuelta, muchas de estas cuestiones se van a resolver cuando tengamos todos los pacientes, cuando podamos decir, bueno, todas las variables, hay un cuestionario extensísimo, los pacientes llegan al centro una sola vez. Después que llegan al centro, se le hace la evaluación neurológica, se les toma una muestra de sangre y después se les envía por mail un cuestionario muy extenso, que como es tan extenso, les pedimos que lo conteste por vía mail, para que tengan tiempo, tranquilidad, lo puedan contestar en la tranquilidad de la casa, y se juntan 2 muestras de materia fecal que se preparan en un kit especial, total y absolutamente aséptico, que nosotros lo mandamos a buscar para después enviar una cantidad de muestras a San Francisco, que es el centro donde se procesan todo. En Estados Unidos los pacientes lo que hacen, en Estados Unidos y Canadá, lo que hacen es recolectan la materia fecal en esos kits estériles, lo ponen en un sobre Feral Express,
lo manda por Federal Express y a la mañana siguiente está en el laboratorio para ser estudiado. Nosotros todavía tenemos que mandar, una motito para buscarla. Por eso Jorge, tampoco... el estudio está abierto, digamos, si hay algún paciente que tiene interés o tiene curiosidad por participar, digamos, el estudio es abierto. Nosotros con gusto lo recibimos. Lo que no le podemos asegurar, porque todos los pacientes que participan dicen, ¿y cuándo me va a decir qué tipo de bacteria tengo? ¿Y cuándo me va a decir si puedo comer aceitunas o ciruelas? Y la verdad que no podemos dar una fecha, porque veníamos muy entusiasmados con los tiempos, y la pandemia nos puso un freno terrible. Pero el que quiera participar, por supuesto, nosotros estamos abiertos a ello. El doctor Mariano Marrodán es el que está a cargo de la logística de esto. Y esto que les contaba de la recolección de las muestras hace que tengamos que ser medianamente selectivos en la inclusión de los pacientes. No podemos incluir pacientes de cualquier parte, tenemos que limitarlos al AMBA, fundamentalmente por una cuestión de distancia. O sea, algunos de los pacientes, lo veo a Gustavo, que han querido participar desde Rosario, y no le pueden mandar la moto a Rosario, porque la verdad que si bien San Francisco paga absolutamente todo, e incluso el transporte de las muestras desde Buenos Aires a San Francisco, que es un envío carísimo, porque tengan en cuenta que todo esto tiene que ir con hielo, son 40 muestras, son cajones enteros, porque se mandan entre suero, sangre entera, ADN que se saca de esos pacientes, materia fecal que se recolecta, son al menos 10 muestras por cada paciente. Entonces, cuando mandamos 40 pacientes, una tanda de 40 pacientes, estamos mandando 400 muestras al menos. Eso hace que el envío sea carísimo, porque hay muy pocos correos que lo pueden transportar, dándote la seguridad de que llega en buenas condiciones. Y que no le pase nada en el camino con el recambio del hielo. Exacto. Bueno, lo recambian. Ellos, como no hay vuelo directo a San Francisco, llegan a Houston, recambian el hielo y después reembarcan a San Francisco. O sea, eso es carísimo. Entonces, el presupuesto que tenemos para la recolección es acotado y no podemos llegar a lugares que a lo mejor hay pacientes que están interesados en participar. Pero bueno, hacemos lo mejor que podemos, no tenemos un Federal Express que de la noche a la mañana nos entregue la muestra. El día que lo tengamos, no me cabe la menor duda, es todo a pulmón, todo a pulmón. Lo vamos a hacer en toda parte del país. Porque seguramente la flora bacteriana, la microbiota de las personas con esclerosis múltiple en Jujuy no es la misma que la nuestra, y muy probablemente no sea la misma de las personas con esclerosis múltiple que viven en Santa Cruz. Jorge, ¿hay alguna diferencia entre las formas clínicas? Eso también se está estudiando. Por el momento la cuestión es que el grueso de los pacientes que se han enrolado, obviamente son pacientes con formas a brotes y remisiones. Se han enrolado pocos pacientes con formas progresivas. Por distintos factores. Primero, porque obviamente la forma primaria progresiva es mucho menos frecuente. Segundo, porque un paciente con forma progresiva a veces venir al centro para sacarse sangre es como lo que le cuesta mucho más el acceso, el tratar de venir, el estar motivado. Sí, necesitas otra logística también. La logística es diferente. Entonces creo que por eso todavía no tenemos una cantidad de pacientes, pero está también dentro de los parámetros que vamos a evaluar si hay diferencia entre las distintas formas clínicas de los pacientes. De hecho, otra de las cosas que está proyectado es probablemente hacer un estudio longitudinal para ver qué pasa, pero bueno, eso es a largo plazo. Así que las variables son múltiples. Lo que vamos a tener que hacer es tratar de empezar a acotar y tratar de seleccionar una cantidad de grupos determinada, 2, 3, 4, 5 grupos en función de 2, 3, 4, 5 variables, porque si para cada paciente tenemos que construir o un probiótico o una dieta especial, bueno, el tema de la dieta no sería tanto problema, pero los probióticos sí, o darle un antibiótico en particular, ahí se empieza a complicar mucho la historia. Hay que tratar de acotar las variables, pero primero necesitamos un análisis de una cantidad de pacientes importante. Perfecto. Acá hay
Bueno, creo que en parte lo fuiste respondiendo, qué características tiene que cumplir el paciente para ingresar al estudio. Después, en todo caso, les damos el contacto de Mariano. Y hay otra pregunta, ¿el consumo de probióticos puede paliar el efecto probablemente negativo de los fármacos como ocrelizumab o algún otro en el desarrollo de los buenos microorganismos del intestino? Por No, ejemplo, sumar leche kefir o no sé, o la poner... verdad que no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que cualquier alternativa de tratamiento que usemos para modificar la microbiota, sean antibióticos, sea la dieta, sea un probiótico, va a ser un complemento de los tratamientos que ustedes reciban. No los va a reemplazar, eso tiene que quedar clarísimo, no los va a curar, pero va a ayudar a que la respuesta al tratamiento sea mucho más efectiva. Existe evidencia, por ejemplo, los pacientes que tienen vitamina D alta responden mejor al interferón, ya casi no lo usamos, pero hay el estudio inicial que se hizo para los cuadros de mielinizantes aislados iniciales, mostraba que los pacientes tenían vitamina D por arriba de un determinado valor, 50 nanogramos, lo normal es 30, funcionaba mejor el interferón en esos pacientes que tenían vitamina D por debajo de 50. Esto es simplemente un ejemplo como para que tomen conciencia de no generar falsas expectativas. Sí estamos tratando de generar nuevas alternativas que ayuden, que no sean invasivas. El tema del trasplante de materia fecal va a ser el tema más discutible, porque ahí sí va a ser otro tema. Pero bueno, a futuro se verá. El tema del trasplante de materia fecal, de vuelta, en las personas con esclerosis múltiple nos plantea el dilema de si una colonoscopia es ética o no es ética. Y por el momento se eligió ir por la vía alta, que es una vía no invasiva, que es una vía simple, y donde uno lo que necesita es el aislamiento de la bacteria, que es relativamente sencillo, sabiendo cuáles son las bacterias que producen las sustancias benéficas. Yo les dije que el microbiota eran las bacterias solas, el microbioma eran las bacterias más los genes, más las sustancias que producen esas bacterias, que se llaman metabolitos, nosotros le decimos metabolitos, y también hay metabolitos buenos y metabolitos malos, y probablemente la microbiota mala sea mala porque produce metabolitos malos, y la microbiota buena sea buena porque produce metabolitos buenos. Entonces, cuando uno identifica qué microbiota produce tal metabolito que es beneficioso en la enfermedad, esa es la bacteria que se va a aislar, que se va a encapsular y que se le va a dar a la persona con esclerosis múltiple para que la tomen por vía alta. Ahora, ¿cómo llega al colon? De vuelta, eso es otra historia que tengo que ver. Por el momento esto es un fase 1, vale decir, un reclutamiento de un número pequeño de pacientes para probar de que esto sea seguro. O de individuos sanos, mejor dicho, que están probando que esto sea seguro. Hay una pregunta más, Jorge, y creo que ya te dejamos descansar tranquilo. ¿El consumo de aceite de cannabis afecta a la microbiota? No sabemos, porque también eso no está considerado dentro del protocolo. Los pacientes que consumen cualquier tipo de sustancia non santa quedan excluidos del estudio. Sabemos que en nuestro medio, y seguramente vos, Adriana, todos los días te llega un paciente que dice, ¿puedo usar aceite de cannabis? Sí. En teoría, en el marco teórico no debería suceder, porque sabemos que el aceite de cannabis lo que impacta es sobre dos variables, el dolor y la espasticidad. El problema es de dónde viene ese aceite de cannabis. ¿De dónde lo sacan? Si lo fabricó la señora Doña Rosa, que a lo mejor con muy buena intención y de manera altruista lo regala, ¿cómo lo hizo? Si lo purificó con éter, con metanol, con queroseno, con nafta, ¿cómo lo hizo? Incluso el que haces en tu casa, digamos, claro, no siempre te sale igual. El segundo problema es que no sabemos qué cantidad tiene, porque los dos metabolitos que son activos, no sabemos qué cantidad de cada uno de ellos tiene. Si uno compra un gotero en Alemania, sabe que tiene tanta cantidad de uno de los dos componentes que son efectivos dentro del componente de cannabis. Aquí en Argentina no sabemos nada.
Y de hecho, en Estados Unidos en un momento hubo centros que permitían fumar cannabis para pacientes con HIV, HIV con oncológicos. cáncer o personas con esclerosis múltiple. Fue tal el abuso que lo cerraron, a pesar de que los pacientes tenían que ir con una orden médica que los autorizaba, etcétera, etcétera, se abusaba. Y entonces se cerraron esos centros. Yo tengo pacientes que me dicen, yo me fumo un porro el fin de semana porque me relaja, me hace sentir mejor y estoy bien. Tengo otros que toman aceite de cannabis, vienen, empiezan con 3 gotitas, después se sienten mejor del dolor, de la espasticidad, pasan a 6 gotitas, se pasan a 9, y después aparece en la guardia viendo elefantes rosas. Entonces, es como que uno tiene que ser también cuidadoso en ese sentido. Creemos que no debería tener ningún impacto, no está probado, no tengo ninguna evidencia ni a favor ni en contra. Listo, creo que no hay nada más. Me parece que aparte aprendimos un montón escuchándote y con la experiencia. Y sí, la verdad que es un tema que estaba dando vueltas hace tiempo y me parece que esta charla fue muy esclarecedora, ¿no? Porque fuiste muy claro de lo que se sabe, de lo que no se sabe, lo que se está estudiando y cuál es el futuro, cuáles son las distintas hipótesis y hacia dónde vamos. Así que la verdad que me parece que fue súper claro todo. Joana, ¿algo? Todos comentarios lindos y agradecimientos hacia Jorge y hacia vos de esta charla, así que bueno, muchas gracias. No, yo gracias lo que a creo que ustedes. tienen que tener en cuenta es que esto lleva tiempo, que para ser serios necesitamos evidencia, no podemos tomarnos de casos anecdóticos, necesitamos número de pacientes altos como para poder decirles la verdad a ustedes de lo que esperamos de esto, porque a veces uno dice cosas que no las hace con la intención de mentir, sino que son falsas estadísticas, porque la cantidad de pacientes que se reclutaron fue poquito, porque el análisis que se hizo no era todo lo correcto. Entonces aquí, si se retrasa un poco más la llegada a la respuesta final que ustedes están esperando, tengan paciencia, ya sé que tuvieron muchísima durante todos estos años, pero para los que, como Adriana y yo, vemos personas con esclerosis múltiple de hace más de 25 años, el campo ha cambiado radicalmente, sustancialmente. No hay ninguna duda que los tratamientos o las medidas que se toman cambian el curso de la enfermedad. Pero a veces exigen tener un poco más de paciencia de lo que les gustaría. A nosotros nos encantaría tener la varita de Harry Potter y tocarlo a cada uno de ustedes y que vuelvan a tener la dinámica de trabajo, de calidad de vida que tenían antes. No la tenemos. Pero sí somos optimistas, no exitistas, en que el futuro es promisorio, es bueno. Vamos a tener más cosas que van a complementar los tratamientos, vamos a tener medicaciones más cómodas, vamos a tener medicaciones más efectivas, vamos a tener medicaciones menos tóxicas, vamos a tener medicaciones que nos ayuden a la neuroprotección y a evitar la progresión de la discapacidad, que es la gran deuda que tenemos. La deuda que los médicos tenemos con las personas con esclerosis múltiple hoy es evitar la progresión de la discapacidad. Y es una deuda, y la tenemos que asumir como tal, y la estamos asumiendo como tal. Tengan en cuenta que hay 432 estudios en curso. Alguno va a salir bueno. No todos para formas progresivas, sino algunos para formas de brotes y remisiones, otros para formas progresivas. La remielización es otra de las deudas que tenemos. Y hasta ahora todo lo que se ha hecho ha dado resultados no muy alentadores. Pero bueno, creo que estamos en el sendero, en el buen camino. Yo creo que no ha habido un campo en la neurología que en tan poco tiempo haya desarrollado tantas drogas, tanto crecimiento. tanto crecimiento como el que tuvo la esclerosis múltiple en este tiempo. Sí. Así sí, que, aparte va a seguir, no es que esto, va a seguir, no vamos a tener un blanco de 10 años como no, de los primeros no te quepa la tratamientos. menor No, duda esto sigue. de que va a seguir, va a seguir. Va a seguir Esto en, sigue.
vamos a ver ensayos que a lo mejor se tienen que cortar y vamos a ver ensayos que llegan al final con un buen pronóstico para las personas con esclerosis múltiple, una nueva alternativa, que vamos a poder personalizar el tratamiento para cada uno de ustedes. Esos son objetivos que todavía tenemos que cumplir, pero que seguramente van a llegar. Sí, seguramente. Bueno, muchísimas gracias. No, Muchísimas gracias a usted por la gracias. invitación. Perdón Hasta por la demora próxima. y por la confusión, pero No, bueno. no, ya es una señal, la próxima es enema. Creo que se resolvió el tema. de Sí, manera por supuesto, por bastante supuesto. suave. Sí, Gracias así a es. todos y No, gracias. gracias. Chao. Un abrazo para todos. Muchas Gracias, gracias. Jorge. Nos Chao, vemos. cuídense. Gracias Hasta a luego. todos.